Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar con el día de hoy son unas palabras que han sido desveladas por parte de Fernando Alonso tras probar por primera vez el simulador. Ya sabemos que el asturiano a mediados de enero, perdonad, ya sabemos que el asturiano estuvo probando el simulador. Os estuvimos tratando aquí, os estuvimos tratando también las primeras palabras que habían salido, que las había publicado el propio equipo Aston Martin. Pero sobre ese primer día que tuvo lugar en la fábrica de Silverstone probando el simulador con el AMR24, ha salido un vídeo aún más extenso en el cual hemos podido ver más palabras de las que dijo Fernando Alonso nada más bajarse del monoplaza, las cuales, por cierto, a esto antes de todo, indicaros que sigue indicando que es bastante positivo. Ya vimos cuando os contamos el pequeño vídeo que en su día publicó Aston Martin que él decía que el coche se sentía muy bien y que 2024 iba a ser mejor que 2023. Pero sin embargo hay un problema, por lo menos que ha sido capaz de identificarlo en esa primera jornada que, como os digo, tuvo lugar hace unas 2 semanas aproximadamente. En esa primera jornada, Fernando Alonso indicaba a sus ingenieros que había problemas en la dirección del monoplaza. Comenta que hay uno de los circuitos que probó hasta 3 diferentes circuitos, se hizo en torno a 100-120 vueltas aproximadamente distribuidas en las 3 y que en una de las curvas, específicamente en la curva del circuito de la que habla, la curva 7, se notaba mucho más, donde la dirección era muy rígida y se complicaba mucho el conseguir hacer el paso por curva. Así que ya tenemos incluso desde el simulador una queja que ha hecho Fernando Alonso para el AMR24, que sabemos que Alonso en cuanto a la dirección de los monoplazas siempre ha sido bastante exquisito, por así decirlo, que no es ningún problema, pero que ha sido algo que ha tenido. Incluso cuando regresó a Alpine, pidió que la cambiasen, que no sé qué, por lo menos la suya, vamos, pero que pidió que la cambiasen no sé qué y lo consiguió al final para poder adaptarse mucho mejor, y las primeras carreras le costó un poco más, luego ya con esa dirección estuvo muchísimo mejor. Bueno, ya vimos la temporada de regreso de Fernando Alonso, no con Alpine, y bueno, en ese sentido la dirección siempre pues ha querido una dirección muy específica y es lo que le ha pasado con esta dirección. Ha llegado y la primera vez que se ha subido, bueno, pues dice que es más rígida de lo que a él le gustaría, básicamente. ¿Esto es un problema gordo para el monoplaza? Tampoco es así, por supuesto, pero que sí que para su propio estilo de conducción, que luego es algo muy importante, al final el piloto pues puede marcar la diferencia, y un coche que quizá está para hacer tercero, ponértelo segundo o cosas por el estilo, pues necesita, por supuesto, que sea menos rígida esa dirección y cueste menos de manejar el propio monoplaza. Aún así, por supuesto, esto tengamos en cuenta que es el mundo virtual, es el simulador, y aunque es lo más cercano a la vida real, aunque es lo que utilizan los pilotos como referencia antes de poder subirse al monoplaza, aunque es de donde transmiten las sensaciones positivas que ahora están contando, que por ejemplo, contándoos con todo esto, repito, las sensaciones que han transmitido Aston Martin más allá de este problema son positivas. El propio vídeo de Fernando Alonso indica más cosas positivas que negativas, que solo hay una de estas, pero por supuesto, y pese a que no sea 100% fidedigno, hay que tomarlo en cuenta porque es lo único que puedes probar antes de llegar a la vida real, y si en el simulador se ve una dirección que es bastante rígida, pues quizá habrá que trabajar para poder conseguir quitarla y que Fernando Alonso tenga unas sensaciones quizá algo mejores con esto. Veremos qué tal al final acaba funcionando la MR24. Los equipos ultiman ya los detalles, como sabemos, porque la presentación del monoplaza de Aston Martin será el próximo 12 de febrero, mismo día donde van a llevar a cabo su shakedown, y una semana más tarde tendrán lugar los test de pretemporada en Bahrein, así que se acerca ya el comienzo de la temporada. Por cierto, faltan tan solo 33 días para que dé comienzo el Gran Premio de Bahrein, el día de la carrera, el sábado que tendrá lugar. Bueno, las palabras que decía Fernando Alonso donde contaba la complicación, y pasamos al siguiente de los temas, son las siguientes. El lugar donde más se nota es en la sexta curva, cuando subes de marcha y giras a la derecha para tomar la séptima curva. Ahí la dirección es bastante pesada y cuesta un poco.
Esas eran las palabras que decía Fernando Alonso sobre ello, que por cierto, lo último a comentaros con respecto al equipo Aston Martin, simplemente comentaros que se ha hecho oficial ya que los de Silverstone cambian de proveedor de ropa de competición. Los monos, los botas, la ropa interior del propio piloto, los guantes, todo eso ha cambiado en el equipo Aston Martin. Hasta ahora llevaban los Alpine Stars estos, que son los más típicos realmente en Fórmula 1, también en MotoGP, en competiciones de motor creo que son los más típicos, por lo menos en Fórmula 1 ya os aseguro que sí, y había dos equipos que tenían otra que se llama OMP. Esto ya lo pudimos ver en su día en los test de postemporada, donde recordaréis que estuvieron en Abu Dhabi tanto Alonso como Stroll, y destacó mucho que los dos pilotos titulares estaban utilizando monos blancos. No se sabía por qué, no tenían patrocinadores, y se vio que la forma era distinta a los Alpine Stars. Ahí hubo gente que cayó, hubo gente que empezó a comentar esto, que quizá es que dejaban Alpine Star, porque no era nada de decir no podían llevar los patrocinadores, son pilotos. Todavía en todo caso, porque estuvo también Drugovich en aquellos test, si Drugovich no lo hubiera llevado, podrías argumentar eso, que quizá había algún patrocinador que no lo podía llevar, pero no era el caso con los dos pilotos titulares. Al final se ha acabado sabiendo que efectivamente es que han cambiado de marca, se marchan a esta que tiene OMP, que por ejemplo está entre ellos Williams, que es un equipo que también tiene esta marca, aunque se hablaba de que ellos iban a cambiarlo al Alpine Star. Bueno, eso es otro tema, pero que vamos, básicamente sobre todo visualmente hay ciertos cambios, tampoco nos van a repercutir. Al final Aston Martin lo cambiaba por el hecho de que los Alpine Star al parecer son bastante más cerrados y son bastante más calurosos, y para cosas como por ejemplo lo que le pasó a Alonso en Qatar, y también lo sufrió Lance Stroll, pues no eran buenos. Entonces por eso llevaron a cabo este intento de cambiarlo y lo han acabado por conseguir. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton, que por cierto al final os vamos a dar la noticia, pero lo vamos a llevar con tema de un poco lo que os hemos hablado anteriormente. Recordemos que Fernando Alonso ha estado varias veces en el simulador y aquí os lo hemos contado, ¿vale? Así que por eso tiene relación, porque Lewis Hamilton va a estar esta semana por primera vez este año en la fábrica de Mercedes para hacer comprobaciones con el W15. Cuando han salido conversaciones de, pues el simulador de Mercedes, los pilotos están teniendo buenas sensaciones, nunca ha sido Hamilton, porque entre los pilotos que han ido, creo que sí que ha ido George Russell, sí que ha estado allí, tal y como han informado, pero sobre todo han sido únicamente los pilotos del simulador quienes han probado el W15 ya. Hamilton debutará, por así decirlo, en el mundo virtual con el W15 esta misma semana, en preparación ya para afrontar la semana siguiente, que tendrán unos test con Pirelli en Jerez, que también está Aston Martin, y la siguiente luego ya es la presentación, una más después será los test de pretemporada. Todo esto llega con esa preparación y os lo queríamos traer sobre todo por el hecho de que viéramos, por ejemplo, Hamilton debuta esta semana. Hamilton debuta esta última semana de enero, primera de febrero. Lo digo por el hecho de que veamos que en el caso de Hamilton, bueno, Hamilton en sí en simuladores nunca ha sido una persona que haya estado muy entusiasmada. Es más, por ejemplo, os he dicho, la semana que viene, la semana siguiente tiene un test en Jerez con Mercedes, con Pirelli, junto a Aston Martin. Esto es algo que el año pasado ya ocurrió y era la primera vez casi que le veíamos realizar estos tests, porque si eran con Pirelli, él pasaba de ir a por ellos. Lo ha comentado este año que alguna vez incluso fingió de que estaba enfermo para no ir, pero bueno, que al final en este tipo de cosas pretemporada a Hamilton le hemos visto poco y vemos que ahora va a debutar en ese simulador. Lo digo todo esto porque veamos el compromiso de otro tipo de pilotos, en el caso de Fernando, que Alonso lleva ya 2 semanas trabajando intensamente en el simulador de Aston Martin. Pues bueno, era simplemente por traeroslo esto. Esto ha sido información del medio neerlandés de Telegraph. Y nos trasladamos ahora a informaciones que transmiten desde Italia, porque han hablado de la renovación de Charles Leclerc. En el día en el que se anunció la renovación de Charles Leclerc, la verdad es que tuvimos muy poca información del contrato del monegasco. Tal era así que realmente no sabemos ni siquiera oficialmente la duración de su contrato, porque no se anunció, simplemente se dijo que iba a continuar con ellos más allá de 2024, es decir, más allá de este año, porque esta temporada sí contaba con contrato, pero más allá de ahí
No. Entonces, no se sabía nada de esto. Ha habido diferentes informaciones en los últimos días. Según Corriere dello Sport, uno de los medios italianos más relevantes en el ámbito deportivo, ha especificado cuál es la duración de contrato que tiene Leclerc y han contado también por qué no se ha transmitido. Que aunque no es exactamente lo que yo os dije, no es exactamente lo que yo pensaba, más o menos van un poco por ahí los tiros. La duración del contrato, según Corriere dello Sport, sería hasta 2028. Esa habría sido la renovación que habría realizado el piloto monegasco, 4 años más 5 si contamos 2024, pero no contaría porque ese contrato sí que estaba en vigor. Sin embargo, el motivo de no haberlo comunicado es porque Leclerc tiene una cláusula para finales de 2026. En el caso de que Ferrari no realice un buen monoplaza con el siguiente reglamento, Charles tiene una cláusula de posible salida al año siguiente. Luego aquí nos entrará la duda de a dónde podría ir Leclerc, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso realmente se definirá en ese 2026 y luego si hay algún equipo que lo quiera. Pero se ha asegurado su futuro asegurándose de que si acaso en el nuevo reglamento Ferrari falla, Leclerc podría salir. Por ese motivo es por el que no se ha comunicado la extensión de su contrato. Yo os dije que mi sensación es que era posible que tuviera una duración de contrato específica de quizá hasta 2026, por ejemplo, yo os llegué a decir, pero luego que tuviera más opcionales, es decir, quizá tuviera un año opcional, que lo tuviera que aplicar él, luego otro, eso es lo que yo os dije. No es exactamente así, su contrato duraría hasta 2028, pero realmente continuar más allá de 2026 es opcional dependiendo de lo que quiera hacer Leclerc, dependiendo de lo que ocurra también con el equipo Ferrari. En el caso de Corriere dello Sport, ya para completar la información que nos han transmitido en cuanto a la renovación de Leclerc, nos han informado también acerca de su salario. Su salario ahora mismo en el contrato que firmó en 2020, que le unió hasta 2024 con los de Maranello, estaba cobrando ahora mismo 24 millones de dólares. Un contrato que fue un poco en ascenso en los últimos años, pero era lo que estaba cobrando y es lo que cobrará este año, 24 millones de dólares por temporada. Lo va a cobrar este próximo año porque este 2024 sí que tenía todavía contrato. Su nuevo contrato entra en 2025, será a partir de que empiece a cobrar más y se habla de que va a cobrar 30 millones de dólares. Son 6 millones de dólares más, una barbaridad, por supuesto, quien pudiera, va a cobrar esos 6 millones de dólares más, pero es que además Corriere dello Sport informa de que va a recibir muchos bonus, entre ellos y los más importantes por victorias tanto de carreras como de campeonatos. Así que imagínate que llega el supuesto de que Ferrari en 2026 acierta de lleno, domina y Leclerc puede ganar las 19 carreras que ha logrado ganar Verstappen, Leclerc se haría de oro, supuestamente, según esta información de Corriere dello Sport. Además de todo esto, también nos informan un poco con respecto a Carlos Sainz, de bueno, cómo está la situación del madrileño, ya os la hemos informado, se trabaja al final para conseguir esos 2 años, porque Sainz quería más de 2 años, Ferrari quería 1, pues al final lo del medio son 2. Sainz no va a aceptar, o por lo menos eso se ha informado, no va a aceptar 1 año, porque antes de solamente 1 año y quedarse libre a finales de 2025, prefiere quedarse libre a finales de este año para en 2025 ya tener un equipo y afrontar todo el trabajo de 2026 con ellos. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, pero bueno, esta es la información que nos transmiten, como digo, desde Italia, desvelándonos el actual contrato que tiene Charles Leclerc. También os tenemos que hablar acerca de una de las noticias que se han contado con respecto a Adrian Newey. Os hemos hablado en los 2 anteriores vídeos sobre ello y aquí os trajimos la noticia como tal. Si queréis saber qué es lo que ha pasado todo con Adrian Newey, pues bueno, podéis ir a ver los vídeos anteriores y os lo haremos ver. Pero a mí en la información de Adrian Newey hay una cosa que me falla. Yo me puedo creer que, como ha contado Automotor Un Sport, que es uno de los medios más importantes, por supuesto, de Fórmula 1 y de automovilismo en general, han contado que Adrian Newey podría desprenderse de la Fórmula 1, podría dejar la Fórmula 1 para centrarse al 100% en el proyecto de Hypercar de Red Bull.
También os hemos contado que aunque se centre teóricamente 100% en ese proyecto, aunque su sueldo venga por ahí justificado esté por esa vía, ya os hemos contado que en Fórmula 1 seguiría teniendo influencia, más que nada porque es que el proyecto de Hypercar por ahora no se sabe qué van a hacer con él. Ahora mismo está realmente parado. Entonces, o sea, habría una introducción de Red Bull a otras categorías, al Mundial de Resistencia, o si no, en cambio, pues al final realmente va a seguir trabajando para Fórmula 1 por mucho que digan. Pero lo que no me cuadra de la información es el motivo por el que Red Bull estaría interesado en esto. ¿A qué refiero? Lo que dice en Automotor Un Sport es que todo esto sería por su elevado salario, porque dicho salario se incluiría en el límite presupuestario y sería una forma de quitárselo. Por eso meterlo en el proyecto de Hypercar, aunque siguiera teniendo influencia en Fórmula 1, porque ahí no lo iban a revisar, ¿no? No me cuadra porque es que en el límite presupuestario los equipos se ahorran tanto los salarios de los dos pilotos, si no sería un disparate para muchos equipos, salarios de los dos pilotos como los 3 salarios más altos de los ingenieros, del personal del equipo. Normalmente, por supuesto, aquí está el team principal, estaría Christian Horner, pero es que Adrian Newey cobra una barbaridad. Adrian Newey no está entre los 3 salarios más altos del equipo. Es lo que no me cuadra. Si Adrian Newey no está entre los 3 salarios más altos de Red Bull, ¿quiénes están? O sea, es lo preocupante, porque sí que es verdad que Red Bull tiene un problema gordo con tema de salarios por todo esto. Y lo vimos, por ejemplo, Rob Marshall, que se marchó de Red Bull, llevaba desde 2005 en el equipo y se ha ido a McLaren, que ya está trabajando con ellos, se fue después del Gran Premio de Australia de 2023 y uno de los motivos que se dijo por el que su salida, aparte de porque quería mirar otros equipos y demás, llevaba muchos años en Red Bull, uno de los motivos fue el salario. Tenía un salario muy alto y Red Bull ahora mismo no podía afrontarlo porque ese sí se incluía en el límite presupuestario, y pasando Rob Marshall a McLaren no se le incluye su salario porque está entre los 3 más altos. Pero es lo que digo, Adrian Newey debería estar entre esos 3 salarios más altos y por ende no serviría esa excusa de el límite presupuestario porque no se le incluiría. Si no es así, ¿qué 3 personal tienen que estén incluidos en esos 3 personas con límite presupuestario que están fuera de ello? No sé, la verdad es lo que no me cuadra de esa información, porque Adrian Newey, su salario no debería de contar ahora mismo para ese límite presupuestario. Es más, es que es seguramente el ingeniero que más cobra en Red Bull. Más que Horner, si es que es lo que digo. Entonces, es lo que no me cuadra. Quizá lo único que puedo sacar yo de conclusión con esto, quizá es que lo que quieran es meter a otro en librarse de ese límite presupuestario, y lo más fácil sea ahora mismo decir que Adrian Newey no va a seguir al 100% en Fórmula 1. Podría ser la única forma que yo le encuentro, ¿no? Que quizás sea más fácil hacer creer que Newey no va a seguir 100% ligado a Fórmula 1, porque hoy en día ya está el 50% en teoría, porque han construido muchos puestos de trabajo alrededor de la figura de Adrian Newey para poder desprenderse de él, y eso lo han informado en varias ocasiones. Es lo único que se me ocurre, pero la información como tal, y yo me creo que Adrian Newey pueda dejar la Fórmula 1, pero no por el motivo que ha comunicado Automotor Un Sport. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que enseñar simplemente esta fotografía del garaje de Pierre Gasly. Lo estáis viendo ahí, que tiene los 2 monigotes estos del Minecraft, tanto creo que uno se llamaba Steve, si no recuerdo mal, y el otro, el de la izquierda, no sé exactamente cómo era, pero luego tiene 4 pilotos de Fórmula 1. Muy curioso de que cada vez que entre a su garaje se encuentra con la cara de Max Verstappen, con la de Lewis Hamilton, con la de Lando Norris y con la de Charles Leclerc. Así que bueno, simplemente era enseñaros esta fotografía que ha sido publicada en el día de ayer. Y para finalizar, comentaros simplemente que en Spa-Francorchamps va a haber un homenaje a Michael Schumacher. Esto va a ser durante el próximo Gran Premio de Bélgica, en honor al 30 aniversario de la primera victoria del Kaiser, que fue en 1994. La primera carrera que disputó fue en Bélgica, no la ganó por supuesto, pero sí que se cumplen 30 años de su primera victoria, por lo que en Spa-Francorchamps van a realizarle este homenaje, como estamos diciendo. Durante el fin de semana del Gran Premio se va a habilitar una sala donde se expondrán algunos de los coches y objetos nunca antes vistos.
Seguramente veremos el primer coche con el que debuta Michael Schumacher, es posible que veamos el Benetton también de su primera victoria y su primer título, algún Ferrari nos incluirán seguramente en la organización de Spa-Francorchamps, así que si vais al circuito, si vais al Gran Premio de Bélgica, que creo que hay bastantes españoles que habitualmente se desplazan y alguno de los que os desplacéis estáis viendo este vídeo, que sepáis que estará este homenaje a Michael Schumacher este año y es un aliciente bastante bueno para poder ir. También se va a organizar, por cierto, una cena con ex compañeros de Michael Schumacher, por ejemplo Rubens Barrichello, entre otros, en la que tendrán lugar una subasta de objetos de su carrera. La recaudación para hacer esta subasta, ¿no?, se destinará a la fundación de la familia Schumacher, que ya sabemos pues que tiene una fundación después de todo lo ocurrido. Así que simplemente era esto para comentaros para finalizar, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.